la llegada de tantas personas a las nuevas instancias electorales, sea consejos, asambleas, Senado, Cámara, consejos locales de juventud, municipales, incluso la presidencia con las elecciones de firmas, podemos ver nuevas caras de la política, podemos ver nuevas opiniones, podemos ver nuevas formas de entender el país que quizás hace unos años no eran tan notorias. Cada vez existen estrategias electorales más alocadas, más efectivas, que traten de llegar más a la gente y que traten de cumplir quizás uno de los desafíos más grandes de la política, que ha sido la falta de panadería, como dice Sebastián Sanente en su famosa columna evaluando al gobierno Petro. El día de hoy tenemos a un candidato a la Cámara de Representantes. Es un candidato que se lanza por el partido Alianza Verde, tiene el número 109, está representando a la circunscripción de Bogotá y tiene una propuesta, o bueno, un modo de acercarse a la gente un poco peculiar, que es el famoso cuadre electoral. Nos encontramos el día de hoy con Esteban Salazar Giraldo. Esteban, buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos ven. Un gusto, muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa para poder compartir parte de nuestra campaña política y de nuestras propuestas. Gracias a ti. Eh, Mucha gente lo conocerá con su faceta reciente influencer como el man de los análisis, otros lo conocerán más con su trabajo como politólogo, como analista político, es a lo que se dedica, es a lo que ha estudiado. Pero bueno, para la gente que aún no te conoce, ¿tú podrías explicarnos bien qué es el cuadro electoral? ¿Qué es esa vaina que te has inventado? Sí, bueno, pues para mí es un gusto no solamente poder estar acá, sino responder a esa pregunta tan importante, porque con un equipo de trabajo que nosotros tenemos dentro de nuestra campaña política, estamos apuntándole a una disruptiva y que llegue al corazón de las personas. En algún momento dentro de la campaña, uno tiene que plantearse unas estrategias dentro de las cuales uno pueda llegar a la mayor cantidad de personas que pueda, no solamente desde la perspectiva aritmética de la masividad de los votos, sino de la forma en la que la persona está concibiendo la política actualmente. Y eso implica que en un escenario de polarización, en un escenario dentro del cual seguramente las personas viven una política confrontacional, nosotros decidimos apelar a la contracorriente, a la contrapolítica en ese escenario. Y el cuadro electoral es sencillamente una forma diferente de pedirle el voto a la gente. Mientras los corruptos en Colombia cuadran el sistema electoral para jodernos, cuadran el sistema electoral para robarse los recursos, cuadran el sistema electoral para favorecerse, nosotros le decimos a la gente, cuadrémonos electoralmente. Pedir el cuadre es como cuando uno tiene una relación con otra persona, con su pareja, y le dice, venga, hagamos match, busquemos una forma de conectar. Y eso ha sido muy exitoso porque es una forma de conectar también desde el factor político que ha tenido recientemente una suerte de decepciones, de desamores, de tusas, de personas que están desencantadas con la política. Y yo, que soy profesional en gobierno y relaciones internacionales, que tengo una maestría en gerencia para el desarrollo, que me he desempeñado 10 años en el sector público y privado, tengo un amor enorme por la política, pero la política que se hace con vocación de servicio. Y yo por eso creo que el cuadro electoral, esa forma diferente de pedirle el voto a la gente, ha generado un efecto de recordación y estratégicamente nos ha permitido desarmar ese marco confrontacional que tiene la gente, esa polarización, para decirles que vuelva a confiar. Porque aquí hay propuestas serias, porque hay una candidatura que va a llegar a representar a los bogotanos y a las bogotanas, honestamente, transparentemente, y que se está haciendo con los recursos de un patrimonio propio que yo tenía y de donaciones y voluntariado de la gente. Y más que todo que no se ha necesitado Tinder ni Bumble, esto ha sido en la calle, con la gente. Entonces, supongo que el match es más personal que nunca. Para esta primera pregunta, más allá de la introducción, quiero presentar a mi compañero Andrés Vázquez. Y bueno, bienvenido, Tato. Bueno, muchas gracias, William. Bueno, justamente una de las cosas que a mí me llamó la atención de tu campaña es la preparación técnica, académica que tienes. Y bueno, te queríamos preguntar bueno, ¿cómo llevarás a cabo pues la propuesta de no más tierras ociosas? Sí, nosotros pedimos el cuadro electoral por una relación más sana, segura y transparente con la democracia.
Cada una de esas palabras implica un contenido y un contenido en materia legislativa. Sana en materia de salud, segura en materia de no solamente la seguridad física y la integridad, sino seguridad y soberanía alimentaria. Y en materia de una relación más transparente son los proyectos de lucha contra la corrupción. Ahí mencionaste uno en particular que es el de no más tierras ociosas. Yo trabajé en el Ministerio de Agricultura aproximadamente un año, en donde asesoré asuntos relacionados con la implementación a nivel sectorial y estratégico de la reforma agraria y aprendí de tierras fundamentalmente sobre seguridad alimentaria. Y en ese escenario nos encontramos con una situación en particular, y es que gran parte de lo que nosotros vivimos hoy en nuestro país sobre las brechas que existen en el campesinado, en el sector rural, están dados porque tenemos casi 55 millones de hectáreas de tierra en nuestro país que pueden llegar a ser productivas y solamente 5 millones producen el alimento de nuestro país. Eso lleva a un asunto dramático, y es que a pesar de los avances que se han dado dentro de este gobierno, particularmente lo que ha venido sucediendo es que seguimos teniendo una situación de vulnerabilidad respecto de casi la mitad de la población de Colombia que no consume más de 2 a 3 alimentos por día. Eso es una situación crítica, porque nosotros somos prácticamente un país que puede ser despensa agrícola, que genera un consumo interno suficiente y además de eso puede llegar a exportar a nivel internacional. La idea es que nosotros evaluemos cómo está la relación de la propiedad de la tierra, de los derechos de propiedad de la tierra en Colombia, para saber cuál mecanismo es más efectivo a la hora de hacer que esa tierra productiva en efecto genere alimentos para nuestro país. Y ahí llegamos a una situación, es la siguiente. Yo creo que mucha gente ha escuchado que se habló de la compra de tierra, ¿no? De la compra de la tierra para generar un incentivo dentro del cual esa compra de tierra por parte de la Agencia Nacional de Tierras se generara una redistribución hacia el campesinado y con la Agencia de Desarrollo Rural se diera la tecnificación y el apoyo suficiente para lograr impulsar ya el factor de tecnificación y de producción de alimentos. El problema es que muchas de las personas que son dueñas de la tierra en este país ni siquiera sobre la venta o la posibilidad de venta o de compra del Estado lo quieren hacer. Y eso es un bucle que genera una desigualdad enorme, porque yo cuento mucho esta historia. Y es que en algún momento alcancé a estar en un espacio con personas que son dueños de unas grandes cantidades de tierra en nuestro país, que decían lo siguiente: nosotros tenemos y hemos tenido toda la vida tierra, plata y poder político. Y en este gobierno perdimos el poder político, pero apenas una pequeña fracción, porque resulta que seguimos teniendo alcaldes, concejales, gobernadores y congresistas. Seguramente pronto volveremos a tener el poder presidencial. ¿Yo para qué vendo la tierra si ya tengo plata? Y la tierra a mí me da poder. Esa experiencia que yo tuve, esa anécdota que yo cuento, genera entonces que por la vía de la compra nunca se va a llegar a solucionar este problema de raíz, que es generar una productividad de la tierra y posteriormente establecer unos derechos de propiedad asociados a esa tierra específicos. Porque es que eso no se queda solamente en hacer productiva la tierra para consumir alimentos. Se hace para poder generar una regularización sobre el acceso a la tierra. ¿Qué implica eso? Que podamos saber en dónde está esa tierra, quién es dueño de esa tierra, y además de eso, que podamos saber también cuáles factores de impuestos y fiscales podemos aplicar, porque esa tierra, si es productiva, pues va a generar un incentivo para que se genere un impuesto, y a partir de esos impuestos, pues vamos a generar un desarrollo como país. La propuesta puntual de no más tierras ociosas es, con todo ese contexto, llegar entonces no al factor de expropiación que ha estado tan satanizado, pero que pues no lo quieren vender, y como no quieren vender la tierra, entonces es ejercer de facto una obligatoriedad en el arriendo de la tierra, que sea de vocación productiva. No se está afectando el derecho de propiedad de la tierra, tampoco se está dejando ociosa, pero se genera un factor de arrendamiento en el que el propietario accede a un recurso a cambio de que el campesinado y las personas puedan ir a producir esa tierra. Es el punto medio, es la vía media, y es la vía en la que vamos a generar un desarrollo inicialmente, y seguramente vía arrendamiento lo que podemos hacer es que el campesino que produzca esa tierra acceda a un crédito barato y posteriormente la pueda comprar. Sí, exactamente, porque igual, pues,
bien se ha dicho que el problema de la tierra en Colombia es un problema que lleva desde el principio, desde 200 años, por lo menos. Yo ahí tengo una pregunta, Eh, perdóname, Tato, por meterme de nuevo al tranquilo, tema, tranquilo. y es, como te estás lanzando a la Cámara de Representantes por Bogotá y se está pues buscando ser como la voz de todos los bogotanos, para nadie es un secreto que Bogotá es un área muy urbanizada, quizás de las áreas más urbanizadas del mundo, hay muy pocas áreas rurales, entonces no sé si la propuesta de tierras ociosas vaya más en torno como a la consecuencia, que es de pronto una mejor soberanía alimentaria, una mejor condición para la agricultura y la igualdad de todos los campesinos, o no sé si se enfatice más en el problema de tierras, sabiendo que pues no pasa acá en Bogotá lo mismo que puede pasar en la distribución de tierras de territorios alejados como lo es el Bichada o lo es, no sé, el Meta. Entonces no sé qué tanta conexión haya sabiendo el cargo al que vas a lanzarte. Sí, yo creo que eso es un error garrafal que se comete tanto de candidatos que no saben a qué se están lanzando, ni de las personas que votan para la Cámara, porque la Cámara tiene una particularidad. La Cámara no es el Consejo de Bogotá. La Cámara, a diferencia del Consejo, es una representación de Bogotá ante la situación del orden nacional. En cambio, el Consejo de Bogotá define los temas de la ciudad de Bogotá para Bogotá. ¿Eso en español qué significa? Yo como representante de la Cámara por Bogotá no necesariamente voy a atribuirme los problemas de la ciudad, voy a atribuirme los problemas de Bogotá en representación del orden nacional. ¿Qué implica eso? Que el tema de las tierras ociosas, muchas personas de esta ciudad han sido campesinos desplazados que llegaron a barrios populares, a barrios pobres y marginalizados porque ese problema no se resolvió. Gran parte de las personas que viven en nuestra ciudad, en esos barrios marginalizados, son población a la que hoy la posibilidad de acceder a esa tierra le va a permitir retornar a esos municipios, a esos departamentos. Esas personas, su ascendencia y su descendencia, es decir, sus abuelos o sus hijos que son de Bogotá, son un electorado que tienen interés en que eso cambie. Segundo, en materia de soberanía y seguridad alimentaria, que tenga un problema asociado a la tenencia de la tierra. Pero como Bogotá tiene unas necesidades básicas insatisfechas que son mucho más, digamos, mejor estandarizadas que las que tienen otras zonas del país, nosotros podemos pensarnos a gran escala que el hecho de que no haya una cantidad de tierra que se produzca, en la que se produzca alimento, va a generar que en los espacios de abastecimiento, como Corabastos o las plazas de mercado, pues el alimento llega a un precio más alto porque es menos tierra la que se debería estar teniendo en este momento para producir el alimento. Y eso implica que por eso cuando vemos a los campesinos regalar la papa, regalar el plátano, regalar la cebolla en esos camiones acá, en vez de generar un empobrecimiento cada vez mayor de esas personas que vemos todos cada vez que vamos a hacer el mercado o se hacen esos mercados campesinos, pues se pueda generar una mejor cadena de abastecimiento y logística que al final va a generar que en Bogotá no dependamos de unos intermediarios que le compran muy bajito el precio al campesino y se aprovechan de ese escenario para que acá en Bogotá lo vendan costoso. Eso tiene un impacto directo, eso no es un impacto indirecto, eso no es por allá lejos, porque lo que la gente cree que como aquí en Bogotá cada uno tiene un apartamento y vive desde la urbanidad, eso no le afecta, eso es falso. La gente aquí tiene mucha conciencia de eso, la gente aquí tiene una apropiación por el campesinado enorme. Y en tercer lugar, pues es evidente que mi representación está marcada en unos problemas del nacional, no solamente de Bogotá. Y eso es una equivocación grandísima que yo he escuchado en muchos candidatos que dicen que, por ejemplo, vamos a generar un control político al alcalde de Bogotá o que vamos a traer parques o que vamos a traer inversión pública. Eso es falso y yo hago una invitación en esta entrevista y en todos los espacios de los que voy a que no vayan a ser engañados respecto a eso. Aquí usted nos está yo no me estoy lanzando al Consejo de Bogotá, yo no voy a escoger alcaldes locales, yo no tengo ediles, los representantes a la Cámara no tienen esa función. Los representantes a la Cámara tienen una función unas funciones constitucionales, que es hacer control político al gobierno nacional,
hacer un tema de gestión, seguramente respecto a los intereses de Bogotá para la nación, un tema de control presupuestal, un tema de elección de unos cargos importantes como el Contralor General de la República, que valga decirlo, Bogotá tiene su propio Contralor, que es el Contralor Distrital, y eso lo escoge el Consejo. O sea, empezando por ahí, no tiene ni siquiera asidero decir que lo que yo hablo es por allá lejos, porque los que dicen, por ejemplo, que van a traer parques y a las madres comunitarias les ofrecen que subsidio de vivienda, eso es falso. Eso no Y, funciona así. y generalmente es muy bueno que lo digas porque, digamos, en lo personal, yo no sabía cuál era la diferencia entre consejo y cámara, ¿sabes? Porque siempre la gente piensa que es muy relacionado a Bogotá y que eso tiene que ver solamente con Bogotá y es muy pertinente la aclaración, porque lo que te Claro. digo, o sea, la gente sí quiere saber verdaderamente hasta dónde llega el poder de lo que representa la cámara y hasta dónde llega el poder de lo que representa el consejo. Claro, mira, no más en ese escenario un ejemplo corto. ¿Quién aprueba el plan distrital de desarrollo? Lo aprueba el Consejo de Bogotá. Ujú. Y en el Consejo de Bogotá se evalúa dentro de las comisiones cuáles son esos temas de los que estabas hablando, William. Por ejemplo, el precio de los subsidios de vivienda de Bogotá, los semáforos, los puentes peatonales, la inversión en materia de los huecos. Cualquier representante de la Cámara que venga y le diga que le ata por usted los huecos de Bogotá es paja, es falso, porque usted no puede hacer eso. Eso depende de las alcaldías locales. ¿Quién escoge a los alcaldes locales? Eso es un proceso que se hace con los ediles. Y los ediles tienen una injerencia relacionada con los concejales, seguramente, porque pudieron haber hecho llave por el partido, por muchas cosas. La Cámara de Representantes no resuelve esos problemas. La Cámara de Representantes resuelve los problemas de la inversión del orden nacional en Bogotá. Eso sí, por ejemplo, Bogotá Región, el metro, el presupuesto general de la nación, cómo se hace toda la gestión legislativa de las leyes del orden nacional que tienen impacto en Bogotá y cómo esa gestión puede tener ahí proyectos estratégicos de articulación entre la nación, las gobernaciones y el distrito. Río Bogotá, que es un tema que afecta a Cundinamarca, que afecta al distrito y que afecta a la nación. Esos temas sí se pueden hablar. Articulación muy grandes. Por eso es muy valioso la pregunta que me haces de decir, pero si usted vive, si Bogotá es urbano y tal, eso también, eso no es cierto. Bogotá tiene un factor rural enorme, que es la localidad del Sumapaz. Y la Ujú. localidad del Sumapaz, el mapa de Bogotá está mal diseñado porque el mapa de Bogotá solamente muestra esto, que es la zona urbana, pero la localidad de Muestra Sumapaz la tiene es casilla que enorme, es su paz. gigantesca, y tenemos el páramo más grande del mundo. Y nosotros como bogotanos no nos apropiamos de eso, siendo una localidad de nuestra ciudad, en donde hay también una despensa agrícola y campesina y en donde hubo problemas de conflicto armado. Bogotá tuvo problemas de conflicto Ujú. armado. Y eso denota que debemos apropiarnos más de la ciudad de verdad, en el sentido de que, como le pasa a muchas personas, creen que las manzanas y las naranjas nacieron de las neveras de las tiendas de las grandes cadenas alimenticias, ¿no? De las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Eso nace de los árboles y esos son cadenas de despensas agrícolas de campesinos que están en una situación mayoritariamente de desigualdad muy, muy grande. Y Bogotá debe apropiarse de eso porque nosotros que consumimos y somos los mayores consumidores de esos productos, Ujú. debemos pelear por sus derechos. Exactamente, exactamente. No, y es supremamente valioso el inciso de hacer como un control Z al problema del desplazamiento forzado que ha habido, que es un problema que quizás se pasa mucho por alto. Sí, 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 claro. Y pues imagínate, nosotros, Bogotá es una ciudad amortiguador, es una ciudad que recibe todo el desplazamiento forzado al país. Hemos sido los mayores receptores de desplazamiento forzado del país y ese desplazamiento forzado del conflicto ha estado asociado a la tierra. Y si en Bogotá esas personas que ya se han regularizado su vida en Bogotá y sus hijos o sus abuelos, usted pregúntele a cualquiera, viene desplazado por factores de la violencia, de la guerra de liberales y conservadores, de los paramilitares, de las guerrillas, y es gente que lo único que pide es poder volver a su tierra. Si no logramos regularizar de alguna forma el acceso a la tierra, sea vía arrendamiento y demás, pues vamos a tener una cantidad de más de jóvenes como nosotros que están abandonando el campo porque se prefieren venir aquí a hacer cualquier curso en el SENA, cualquier actividad de supervivencia y dejan abandonado la ruralidad.
Sí, exactamente. Igual también hay que entender eso, porque digamos, si entendemos que Bogotá es una ciudad que verdaderamente recibe inmigración nacional, entendemos de que no es solo Bogotá para los bogotanos, sino es vivir con la inclusión en Bogotá. Exactamente. Y ahí vivimos también en esa contradicción, ¿no? De decir, Ujú. a diferencia de otras ciudades del país, que pasa mucho con Medellín, que se apropian mucho de su ciudad, Bogotá es una ciudad que recibe a todo el mundo y es una ciudad de todos y de nadie, entonces por eso no la cuidamos, etcétera. Eso yo creo que en el fondo quien ha llegado a esta ciudad y ha sido acogido por esta ciudad la quiere mucho. Lo que pasa es que tenemos que tener un poco más de empatía con las personas que han venido en unas circunstancias en las que yo no me estoy desplazando, estoy llegando a Bogotá por lo mejor oportunidades, sino por necesidad. Y eso implica pues que tenemos que hacer aún una transición cultural en materia de apropiación de nuestra ciudad. Y son esas personas que vienen de esos problemas que tenemos y por supuesto que está súper conectado la propuesta que hacemos de No Más Tierras Ociosas para seguir teniendo una responsabilidad como bogotanos de mayores consumidores de productos agrícolas del país para establecer condiciones justas dentro del acceso a la tierra, el arrendamiento, la producción del alimento y la soberanía y seguridad alimentaria nuestra, pero también de quienes han sido desplazados y llegaron a nuestra ciudad y fueron acogidos acá, pero seguramente quieran retornar a sus espacios a producir la tierra. Exactamente. Y bueno, William, si quieres hablamos de otro tema porque siento que se nos está yendo un poquito el tiempo, entonces continuemos con las preguntas que tenemos preparadas. No, y mira que curiosamente Esteban nos spoileó casi que la mitad de las preguntas que teníamos implícitamente. El que sabe, sabe, Sí, así de eso sencillo. es una cualidad de Nostradamus, casi que, casi que bárbara. Vamos, voy a ir por el tema del cuadro electoral antes de irme por el tema de la Alianza Verde. Reconozco mucho que ha sido innovador con este nuevo fenómeno. He podido tener la oportunidad de seguirlo de cerca. Eh, con toda sinceridad, ¿a ti te da miedo que los bogotanos te manden a la friendzone? Que me manden a ¿qué? Perdón. A la friendzone. Mira que haya habido todo un lenguaje que ha salido de la campaña que me parece súper divertido. Sobre todo porque confieso que miren que muchas de las personas por encima de los 55, 60 años, cuando les digo el cuadro electoral, no tienen ni idea qué es eso, ¿no? Porque es como pedir el noviazgo. Entonces empecemos por ahí. Luego, yo no sé qué tanto, digamos, haya una apropiación sobre el cuadre, porque pues eso lo pedimos mucho los centennials, los millennials, oiga, deme el cuadre tal, aunque los centennials ya no piden casi el cuadre, ¿no? Eso es difícil, ahora se da por hecho que estamos parchando y ya, listo, de un día para Sí, otro somos novios, ¿no? Eh, entonces es muy curioso porque la friendzone se puede dar por un escenario y es que pues nos toca a veces bajar un poco y aterrizar el concepto del cuadro electoral para las personas que no lo comprenden como una forma diferente de pedirles el voto, pero ya ha habido una narrativa que ha logrado calar en esa población. Y por supuesto, digamos que las elecciones son una moneda al aire dentro de la cual uno lo que intenta es que escoja entre cara y sello la moneda sea de doble cara o de doble sello, asegurándose un trabajo fuerte en redes, fuerte en calle, con el corazón, con las ganas, y las probabilidades están, ahorita somos 264 candidatos para la Cámara por Bogotá, de los cuales uno de cada 15 candidatos va a quedar. Y en esa probabilidad es una probabilidad baja de que tú puedas ganar. Luego la mayoría van a quedar en la friendzone, seguramente. Y yo creo seguramente. que estadística y probabilísticamente es un escenario que puede llegar a suceder. A mí no me da miedo porque he hecho esto de una forma disruptiva, con el alma, con el corazón, lo hemos hecho mirándolos a los ojos a los ciudadanos, lo hemos hecho con las manos limpias, diciéndoles que aquí no va a haber una traición de nuestros principios, de lo que les estamos planteando, nuestras propuestas. Incluso ha habido un juego de palabras como mi candidate, como Ah, en la forma de ahora eres mi candidate, entonces mi candidata, como en inglés, ¿no? Que es el juego de palabras divertidísimo también. La tusa electoral, no va a haber tusas electorales, esta no es una campaña de tusas electorales, acá queremos de verdad que sea un ejercicio más del amor romántico, debo decirlo, del cuidado del voto. ujú. No es un ejercicio romántico de el novio electoral, no es tanto eso, es de la relación de cuidado del voto. El cuidado del voto es de la forma en la que hacemos política, diciéndoles a ustedes
que tenga una hoja de vida transparente, que tenemos un equipo de voluntarios, que aquí no hay recursos de la corrupción, no hay mentiras, no hay trampas, pero también de que ustedes en ese ejercicio, cuando me den el sí en las urnas y cuando ustedes vayan a votar por nosotros el próximo 8 de marzo por el partido Alianza Verde con el número 109, hasta que las elecciones no se paren, porque ahí en adelante les aseguro que no me van a volver a decir que no. De Entiendo, pronto entiendo. también está ahí la filosofía de Nike con Neymar. 1% de posibilidades, que no está en 1%, 99% de fe. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Eso nosotros vamos con la fe de un fenómeno también muy interesante y es que yo inicié en las redes sociales apenas hace poco menos de un año. Yo inicié en abril del año pasado. Yo tenía 600 seguidores. Y decidí poner a disposición todo mi conocimiento y mi experiencia profesional, todo lo que yo tengo de capacidades académicas, de todo lo que yo construí de carrera para democratizar el acceso a la información y explicarle sencillito a la gente los problemas de nuestro país. Y ahora pasar de analizar a legislar es una vaina muy interesante porque de 600 seguidores ya pasamos a los casi 65.000 en Instagram y 35.000 en TikTok. Y es algo que le toma a muchos influencers y a muchas personas les ha tomado 5 años, 8 años. Yo lo hice en 8 meses y lo hice en un ejercicio juicioso, de disciplina, de compartirle a la gente ese conocimiento, de que no les metan los dedos a la boca, de explicarles cómo para la tía situación económica del país, política, social, la geopolítica, porque si nosotros nos quedamos en el curubito de la academia y de las hojas de vida rimbombantes, de la grandilocuencia, y la gente no entiende ni tiene herramientas para tomar decisiones, no estamos en nada. Exactamente. Realmente sí es muy, muy bonito y realmente muy necesario que lo hagas, porque pues una cosa es hablar de política, pero cuando se habla de política desde el conocimiento y desde la academia, verdaderamente se puede llegar a un cambio. No, y de pronto también hay una barrera ahí que es la de las nuevas tecnologías y su conexión con la política que es cada vez más creciente. Yo creo que muchos han mirado los perfiles o los canales de ciertos influencers y dicen, no, pero este es el mismo de este, no, esto parecen fotocopias, no, esto, como son también del mismo partido, eso van a hacer lo mismo, bodegueros, no sé qué, una cosa, la otra. Pero entonces, para claridad de esas personas, porque pues existen muchos influencers que han tratado de lanzarse a la política, quizás un caso reciente es el de Julián Triana. Hay otros casos en Senado y en Cámara, está por ejemplo Miss Melindres, está Alejandro Bermeo, hay muchísima gente que se está lanzando y que tiene también como ese don de comunicarse a través de las redes sociales. Digamos que cuál es el sello tuyo, o sea, qué para ti hace que Esteban tenga un componente adicional al de otras personas que quizás están haciendo contenido en redes sociales. Yo no soy un influencer haciendo política, yo soy una persona que ha hecho desde la política pública y desde la política electoral un ejercicio muy responsable durante esta última década y solamente llegué a las redes como una herramienta para poderme dar a conocer. Y en segundo lugar, lo que a mí me diferencia del resto es que yo práctica y demasiado cercana a la gente. Y yo no tenía mucho tiempo para grabar al principio, entonces grababa mis contenidos explicando temas súper densos como cómo funciona el marco fiscal de mediano plazo mientras lavaba la ropa, o cómo funciona en nuestro país la deuda externa mientras lavaba la loza, o cómo funciona en nuestro país la votación de un proyecto de ley a la par que estaba cocinando un almuerzo o haciendo un jugo o lo que fuera. Para mí, pues sencillamente un ejercicio de crear una excusa para llegar a ustedes. Y la excusa se llama el man de los análisis, porque he tenido la vocación de analista toda la vida. Desde que estaba en la universidad he sido una persona muy analítica, ese es mi perfil, y he tenido un liderazgo muy asociado al conocimiento, a la capacidad y la oratoria de explicarle las cosas a la gente, y pues qué mejor que desde un factor pedagógico.
tampoco me estoy inventando la rueda, ¿no? La rueda de la política ni la rueda de las redes sociales. Lo único que hice fue combinar esa experiencia, esas capacidades y esa fuerza, llevarlo a las redes sociales como una herramienta y hoy convertirlo en un motor de propulsión que nos está permitiendo llegar a las pantallas de las personas y también en las calles a una excusa para poder pasar de analizar a legislar. Esas son las dos grandes cosas. A mí lo que me diferencia es eso. Yo no soy como otros influencers que hoy están haciendo política, que no saben dónde están parados, que no saben cómo funciona, cuál es la diferencia entre un acto legislativo y un proyecto de ley ordinaria o ley estatutaria, que no tienen ni idea de cómo funciona el presupuesto general de la nación, que no saben cuál es la diferencia entre un concejal y un representante de la Cámara, entre un representante de la Cámara y un senador, que no saben la diferencia entre una elección del orden nacional y local, que no tienen ni la más remota idea de cómo se aprueba un presupuesto de una entidad pública, que no saben cómo funciona hoy en materia de derecho, en materia de derecho y de derechos en nuestro país en cuanto a propuestas que se deben hacer de carácter serio, que muchos hablan aquí un poco de sandeces, de que vamos a militarizar Bogotá, lo vi por ahí en otra campaña, Sí. de gente totalmente perdida, cuando nosotros tenemos un marco de seguridad y convivencia ciudadana y otra cosa es la seguridad del orden nacional. Yo soy una persona que la verdad no tengo en ese escenario un marco de comparación, porque lo único que me dicen es que pues yo trate, digamos, de diferenciarme de algunos perfiles más bien que le han hecho daño al partido y le han hecho daño a nuestro país. Eso sí me lo piden, pero me lo piden desde un factor político, no porque me parezca a ellos. Bien. Continuando con el tema del partido, Tato, si quieres, haz la pregunta del partido. Me da miedo ya preguntar porque el internet acá ha Eh, fallado bastante y pedimos excusas en ah, ese sentido. bueno, dale, no te preocupes, ¿me escuchan Sí, bien? sí, sí. Bueno, está lanzándote la Cámara de Representantes por la Alianza Verde. En los últimos meses se ha sufrido un proceso pues, de crisis de identidad, fracasos ideológicos, fragmentos ideológicos e intentos de fragmentación o intentos de separación dentro del Decisión. mismo partido. ¿Crees que estos, exactamente, crees que estos problemas pueden afectar tu objetivo de renovar la política? No, no, para nada. Yo la verdad creo que después de haber estudiado el sistema de partidos colombiano, nosotros hemos tenido unos cambios que han llevado a los partidos hayan desdibujado su naturaleza y su identidad desde una perspectiva ideológica. Yo en eso soy mucho más pragmático. Creo que los partidos se han convertido en vitrinas electorales, en fábricas de avales, que naturalmente un partido que tenga vocación de poder debe otorgar avales para ocupar cargos de elección popular. Eso pasa en todos los partidos y ni siquiera el Centro Democrático tiene la capacidad hoy de cohesión ideológica de todas sus partes, porque lo vimos en la consulta presidencial, cómo se atacaban entre ellos, porque no puede existir hoy una concepción marxista, leninista o radicalmente neoliberal de que un partido es un espacio de adoctrinamiento de ideas en el que todos van en fila a votar. Eso no pasa. Eso en este país se agotó hace mucho tiempo. De hecho, llegamos a tener a principios de la década de los 2080 partidos, eso se redujo a 16 y ahorita volvimos a tener 27 partidos, en donde, por ejemplo, para elecciones presidenciales hubo más candidatos presidenciales que partidos avalando a sus candidatos y los partidos no tenían candidatos presidenciales avalados, no los tienen, el Partido Liberal, el Conservador, Cambio Radical, todos sus partidos ni siquiera tienen candidatos. Entonces, hablar de las contradicciones ideológicas del partido Alianza Verde a mí me parece más bien un factor enriquecedor porque a diferencia de los otros partidos en donde supuestamente se da la idea de que allá todos están alineados y que todos hacen ese ejercicio, en el partido Alianza Verde creo que hay un mínimo de respeto de no veto. A mí, cuando yo hice el ejercicio de intentar buscar otras opciones, había unos vetos muy fuertes y esos vetos estaban asociados a temas ni siquiera ideológicos, sino a unas estructuras monolíticas de poder en donde hay gente que porque ha estado en un cargo de elección popular 50 años o 20 años, entonces hasta que se muera uno puede estar en ese partido. No, el partido Alianza Verde, por mi hoja de vida, por mi trayectoria, me dio la oportunidad. Eso me parece muy valioso. Y esos factores de contradicción son factores que para mí en mi forma de creer la política son importantes porque no hay verdades absolutas. Y eso lleva a que haya un factor también de independencia desde la crítica. Y si uno no es autocrítico respecto a sus liderazgos ni a los que lo siguen a uno, pues no va a haber posibilidad de mejora. Lo que va a Sí, haber es un mesianismo dentro del cual vamos a entrar en un círculo autoritario, en un círculo en el que definitivamente
no va a prosperar ni a germinar una democracia sana, que es en lo que yo creo, segura y transparente. Sí, Esto, exactamente. que yo pueda encontrar que esas contradicciones tengan eh, situaciones en las que uno puede entrar a opinar y estar en desacuerdo totalmente, claro que sí, porque no estoy de acuerdo con las personas que tienen una posición antiderechos dentro del partido. Creo que no es un problema del partido, creo que es de la persona que está en el lugar equivocado, ¿no? Como la vivienda, como el chiste que se hacía. Sí, Y exactamente. por otro lado, no es responsabilidad solamente del partido, es responsabilidad del electorado. Si usted no quiere que una persona esté en un partido, no vote, no vote por esa persona. A mí, alguna vez alguien del partido Alianza Verde hace un tiempo, cuando yo le manifesté mis inconformidades, bajo la lógica también de la indignación, porque había personas que no deberían estar en un partido que tiene un espíritu también transformador, creo yo, progresista, liberal, que debe ir hacia la senda transformadora de nuestro país. Me decía, si no te gusta esa persona o esas personas, tienes que entrar a competir y ganarles, porque la democracia es ganando con votos y es compitiendo. Y por eso yo hoy estoy con todas las fuerzas y todas las capacidades para entrar a competir y sacar a esas personas, pero en el marco democrático. Yo espero, y ya es una postura personal que siento que es importante decirla, y es que invito a la Alianza Verde a que la polarización no permita que destruya su espíritu de diversidad de pensamiento que tiene. Entonces, bien, para finalizar tenemos una dinámica en la que compartimos varias preguntas, pero esas preguntas buscan que sean, primero, personales y segundo, bastante concretas y cortas. Entonces, bien, voy a empezar con la primera de todas. ¿Cuál es tu lugar favorito en Bogotá? Mi lugar favorito en Bogotá, yo crecí en dos barrios, en dos localidades. Uno es en La Faena, en Engativá, abajo en lo que llaman Engativá Pueblo, en donde antes no había ni siquiera vías como las conocemos hoy, como la avenida Mutis. Me recuerda mucho mi infancia, me parece un lugar maravilloso. Y el otro lugar que para mí es uno de mis lugares favoritos en donde vivo actualmente, que es en Santa Cecilia, acá en Fontibón, en Modeli. Es donde viven mis abuelos paternos. Y a mí me encanta esta zona, a mí me encanta el occidente de Bogotá, me encanta muchísimo toda esta zona de Salitre, me encanta toda la zona de Ayuelos, me encanta esta zona cerca del aeropuerto, porque he sido una persona también que ha trabajado en muchos territorios del país, sobre todo territorios afectados por el conflicto armado. Y pues viajo mucho o solía viajar mucho y esa conexión con el aeropuerto, tenerlo cerquita, me parece súper chévere. Es muy bonito, realmente es una zona muy, muy bella de la ciudad. Y bueno, otra pregunta que te queremos hacer, y digamos, dada tu juventud, creo que es una persona como que tiene de pronto alguna noción o sabe algo, y es de que, digamos, es una persona que se considera fan de los videojuegos, y si es así, ¿cuál es tu videojuego favorito? A mí me gustaba mucho jugar FIFA, me gustaba mucho jugar FIFA y me gustaba jugar antes de que saliera Pro Evolution Soccer, es que se llama ahora, me gustaba antes más PES. PES me gustaba más. Ahora no sé cómo es que se llama, le cambiaron el nombre. Fútbol, eFootball. creo que se llama. Sí, fútbol no me gustaba. Yo era más fan de PES, yo era más pro jugando PES que FIFA. Y dejé de jugar FIFA desde que salió el Play 5, porque tuve hasta Play 4 y ya no me alcanzó la plata, me tocó venderlo para comprar unas cosas, para poder pagar unas cosas que tenía deudas. La historia, ¿no? Del Consejo de Hombres, reunamos Sí. al Consejo de Hombres para pedir permiso. Eh, y Call of Duty, pero no, era muy manco, parce, era muy manco, me daban unas pelas re duras y tenía parceros que jugaban un montón esa vaina. Y hubo otro juego que alcancé a jugar ya no así en colectivo, sino individual, que se llama... se me fue el nombre en este momento, pero Forbidden Wars, creo que se llamaba, pero no era, ese no era el nombre. Ah, bueno, no, se me fue el nombre en este momento, pero sí, me gustan los videojuegos, sobre todo de Play 5. Fui muy fan de Play 5, no fui Team Xbox. Uy, se divide el Eh, electorado. sí, total. Sobre todo de los viciosos gamers como nosotros. ¿Qué? Digamos, mi compadre está con Valorant. Yo también soy muy de FIFA y de PES. También manco para los juegos de shooters. Para el GTA definitivamente me costó un poquito. Pero chévere que esa parte del electorado también se siente identificada con eso. Bueno, después de los gozosos van los dolorosos. ¿Cuál es la experiencia más compleja que has vivido en Bogotá?
En Bogotá, de la experiencia pues, más difícil, no, yo creo que yo tengo un asunto de un miedo constante que me roben. Eso Uf, es yo vivo con esas zozobra, ¿saben? Yo no soy una persona que habite la ciudad con la tranquilidad de muchas personas que pueden ir desprevenidas. A mí me afecta mucho eso porque yo soy un analista político y de datos y yo siempre quedo las cifras, más de 100.000 hurtos en Bogotá por culpa de este pésimo alcalde que tenemos, más de 300 homicidios. Yo vivo la verdad con ese miedo. El Transmilenio ha sido un medio de transporte que se ha convertido prácticamente en el hogar para muchos habitantes de calle. Creo que los habitantes de calle también tienen derecho a ocupar nuestro espacio y la ciudad, pero ha habido un nivel también de mal manejo respecto del uso del Transmilenio, porque siempre vemos mucho habitante de calle, mucha suciedad dentro del medio de transporte y mucha inseguridad. Hace poco, pues, he conocido casos de personas que los han asaltado. Eso, de las experiencias yo creo que más difíciles ese tipo de cosas, encontrarme con intentos de robo, eso me trauma mucho, eso no me gusta mucho. realmente sí, o sea, creo que es rara la persona que no haya tenido como algún intento, o verdaderamente o las hayan robado, que hay gente que roban cada semana, incluso he conocido amigos que les ha Sí, sí, pasado eso. sí. Siempre es, Ahorita haciendo campaña del puente estuvimos en un terminal, en uno de los ingresos de la ciudad, y en el puente peatonal teníamos un parlantico que usamos como para poner música y eso, y un tipo se nos acercó, casi terminó una mala experiencia porque se iba como a robar, pero nos logramos encontrar con varios del equipo, y ahí nos reunimos y bueno, pero sí iba con toda la intención de robarnos, uno se da cuenta pues sí, por todo el aspecto, cómo se acercaba, etcétera. Eso me gusta, eso sí, me trauma un poco. sí, no, claro, totalmente, y creo que muy justificado el miedo de que te roben realmente. Bueno, pues yo creo que ya podemos terminar la entrevista. Yo creo que ya, lastimosamente, ustedes seguían hablando mucho más tiempo contigo, pero pues ya, creo que ya como que dejaste muy en claro todo lo que teníamos por decir. Nos gustó mucho esta entrevista, realmente. No, y Una es persona necesario una parte que 2. sabe mucho y de la cual se puede aprender bastante. Sí, sí, realmente sí. Bueno, no, pues cuando ustedes digan, ahí tenemos muchísimas propuestas, tenemos muchos puntos también para compartirles de nuestras experiencias, de mi hoja de vida, de la trayectoria, de las apuestas que tenemos. Eso no se agota seguramente en este espacio, pero ya de entrada me siento muy regocijado y agradecido con ustedes por la oportunidad de poder llevar mi mensaje a más personas que lo puedan ver desde sus canales y que también eh, haya una intención, yo creo, de mi parte, porque es en lo que he creído siempre, de fortalecer nuestra democracia y que la gente vote, que la gente vote. Miren, la cifra que siempre doy en estos escenarios cuando me dan la oportunidad de participar es, nuestro país desde 1957 hasta el 2018-19 tenía un rango constante de abstencionismo prácticamente del 53%. Entonces, cuando uno analiza nuestra población, que son más de 50 millones de habitantes, hay un censo electoral, es decir, personas que tienen mayoría de edad para votar, que es de 38 millones de personas. Entonces ya de entrada, pues 38 millones son los que deciden por 50 millones, Ujú. pero solamente votan 18 y 19 millones. Es decir, resultan votando una tercera parte de nuestro país decide por todos. Pero lo que es peor aún es que no es una tercera parte, porque es la mayoría de esa fracción, ¿no? Y en Colombia se gana en segunda vuelta con 11 millones de votos. Es decir, una quinta parte, el 20% de este país decide por todos. Entonces, cuando pasa lo que pasa, yo le digo a la gente, no se queje, vote, por favor. Es un derecho, ejerza su derecho. Usted tiene un poder en su bolsillo, cuando abre la billetera, en su bolso, cuando saca la cédula, que es muy potente. Y ojalá me den la oportunidad a mí, maravilloso, que voten por mí al 109 a la Cámara de Representantes por Bogotá, en un ejercicio que estamos haciendo de verdad con el corazón. Pero voten, por favor, voten, voten y ejerzan su derecho al voto para que rompamos ese abstencionismo, porque otra cosa de ese abstencionismo es que entre menos gente vote, más barato le sale la elección al corrupto, porque votos los que tiene que salir a conseguir votara mayoritariamente y votara por razón, por la conciencia, por el corazón, definitivamente no habría una corrupción que aguantara Sí, poder comprar una elección. eso es Listo. verdad. Y, dime, dime, dime.
Vamos por el Miranda. Listo. Él es Esteban Salazar Giraldo, se lanza a la Cámara de Representantes por Bogotá. Los que quieran subirse al bus de la victoria es Partido Alianza Verde número 109. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, muchísimas gracias por las enseñanzas que nos has brindado y ha sido un placer con nosotros estar contigo. No, ustedes muchísimas gracias. Esperemos entonces la segunda parte. Les agradezco enormemente por el espacio y aunque no juegue ya tanto hoy en día Play o FIFA, si me quieren invitar, también está chévere con una pizza para contarles las propuestas. Claro que sí. Está bien, No, lo tendremos en cuenta, realmente. y esperamos Sí, que sí, la sí. parte 2 sea como representante a la Cámara. Así va a ser, sí, así va a ser, se los aseguro. Y ya desde la curul, no sé si dejen llevar PlayStation al Congreso para los oficinas, no creo, Va a pero ser la estaría reforma. divertido. Si dejan entrar caballos, pues no creo que se molesten con una Play. Obvio, obvio. No, hay que ir a trabajar, hay que ir a legislar antes que ir a jugar. Eso será otro espacio de esparcimiento, pero bueno, ahí estaremos entonces. Chicos, muchísimas gracias. Cuídate Dale, a mucho, ti, Esteban. Muchas muchísimas gracias. gracias por tu tiempo. Bueno, que estén muy bien, Vale. un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.